Buen día para todos, bienvenidos al canal Soflítico. Mi nombre es Luis Navarro y hoy continuaremos con este tutorial de diseño e implementación de un sistema básico de gestión de transacciones. El objetivo de este video es la implementación de la lógica de los botones para agregar. Específicamente estaremos hablando de los botones editar y transacción, debido a que la lógica del botón agregar ya la hemos implementado dentro de la lógica de los botones para guardar. En anteriores videos habíamos visto la lógica de este botón agregar usuario y la lógica del botón guardar usuario, la cual nos permitía crear usuario dentro de nuestra base de datos o en su defecto modificar lo que ya existían. Por ejemplo, creemos un nuevo usuario que se llame Luis Navarro con un ID 852, efectivamente que no se repita con lo que tenemos aquí, que sea de Angola, correo electrónico luis@navarro, un teléfono de 123456 y un monto en la cuenta de 50.000. Damos guardar, dice los datos se han insertado, damos aceptar y vemos cómo estos datos se crean dentro de la base. Ahora lo que pretendemos es que al momento que demos clic en el botón editar, la información del usuario que tengamos seleccionada se presente toda en pantalla y podamos modificar nombres, los apellidos, monto, bueno, y los demás datos, a excepción del ID usuario, que es como la llave o la clave de su usuario dentro de la base. Y por otra parte, implementar la lógica del botón transacción, la cual es acorde con la lógica del botón editar, en el sentido en que no se puede realizar una transacción si no tenemos un usuario seleccionado, porque las transacciones se ejecutan sobre los usuarios que tengamos seleccionado. En ese orden de idea, vamos a implementar nuestro código. Nos vamos a nuestro entorno de desarrollo, abrimos el formulario principal o el formulario de gestión usuarios y nos vamos a la lógica de este botón. Entonces, lo primero es implementar una estructura de validación donde podamos verificar de que efectivamente tengamos un usuario seleccionado. Si no lo tenemos, pedir a través de un mensaje de pantalla que por favor seleccionemos un usuario, y si lo tenemos, pasemos a los procedimientos. Entonces, sí, en el formulario gestión usuarios, dentro de la lista de usuarios .leads index es menor que 0. Entonces termino mi estructura. Aquí quiero explicar algo. Lo que estoy haciendo es, voy a validar si tenemos algún índice de lista. Este elemento es un número que va desde 0 hacia arriba cuando tenemos un elemento seleccionado. Pero cuando no tenemos ningún elemento, este toma un valor de -1. Por tanto, valido. Si este elemento es menor que 0, significa que no tenemos nada seleccionado. Entonces voy a colocar un mensaje que me diga: por favor, seleccione un usuario. Y en el caso que tengamos un elemento seleccionado, necesito enviar información al método editar. El cual todavía no hemos implementado. Entonces probemos nuestra aplicación y veamos qué ocurre. Si yo inicio, no tengo ningún usuario seleccionado y le doy editar, me va a decir por favor seleccione un usuario. Si yo selecciono uno y le doy editar, no me hace nada porque no hemos implementado todavía el método para editar. Cerramos nuestra ejecución
Nos vamos al entorno de desarrollo nuevamente y vamos a implementar el método o procedimiento para editar. En este momento voy a utilizar un módulo, inserto un nuevo módulo, le agrego el nombre que diga editar. Para editar utilizaré gran parte de la lógica del método utilizado para guardar. Lógicamente, lo iré acomodando a la necesidad lógica de este método. Entonces, copio y pego, cambio el nombre, le digo editar. La verdad es que para editar un usuario no necesito más información que el ID del usuario. Con el ID del usuario ya podría consultar la información en la base de este usuario. Por tanto, esto que está aquí no lo necesito. El record set y la consulta sí la voy a utilizar. Seleccionar el ID del usuario cuando el usuario es igual al ID uso que viene del parámetro del procedimiento. En esta ocasión no voy a seleccionar solamente el usuario, sino todos los elementos que tenga ese usuario. Conecto con la base de datos, realizo la consulta. Si tengo un dato que es lo más probable, voy a implementar aquí cargar en formulario la información del usuario. Y en el caso que no, voy a colocar, elimino esto y voy a colocar un mensaje que diga usuario no existe. De entrada, este método tiene baja probabilidad de que se ejecute y es un caso muy pero muy excepcional porque estamos dirigiendo desde la lista de los usuarios que tiene la base de datos hacia este método. Por ende, todos los usuarios que nosotros enviemos van a existir. El caso excepcional es cuando nosotros, en el momento que enviemos ese usuario, otra persona llegase a eliminar ese usuario. Ahora voy a implementar aquí la lógica para cargar el formulario. Entonces, borro toda esta información. Esto aquí no me sirve. Si el record set tiene información, significa que hay un dato o hay un usuario registrado. Por ende, voy a tomar todos los datos de usuario, lo que es el ID, nombre, apellido, toda esta información que aparece aquí y la voy a cargar desde este método. Y esto lo hago de la siguiente forma. Utilizando los campos del record set. Entonces voy a copiar esto, el número de campo que tenga esta consulta, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De hecho, yo los tengo en la consulta guardar. Estos son los campos que necesito cargar de la consulta. Está en el método guardar. Me voy nuevamente a editar. Lo dejo aquí como comentario para guiarme. Y comienzo a utilizar cada uno de estos campos de la base de datos, que es el ID del usuario. Copio y pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Y reemplazo los campos de la base de datos. Listo, ya hemos reemplazado nuestros campos. Ahora vamos a validar la información en el formulario. El primero se llama ID usuario, el segundo se llama txt nombre. Y así voy validando cada uno de estos campos. Importante, en este campo no es un text box sino un combo box. Entonces utilizamos el combo box país. En la propiedad valor va a ser igual
al campo de la base de datos que diga ID país de nacimiento. Hemos terminado de diligenciar nuestro formulario con la información que viene de la base de datos. Ahora volvemos al botón de editar usuario. Vamos a utilizar en esta parte el método ya creado. Es este método que dice editar el usuario. Y lo envío desde aquí. Le coloco la palabra call y el método. Pero tengo que enviar el ID usuario de alguna u otra forma. Y ese lo voy a extraer precisamente de la selección que tenga. ¿Y cómo hago eso? Primero llamando el formulario gestión usuarios punto el listado que tenemos punto list para establecer un elemento de la lista. ¿Y cuál es el elemento? El que tenga precisamente seleccionado, que es este que tenemos aquí, que es list index. ¿Y qué columna voy a enviar? La columna 0, que es la que contiene el ID del usuario. Una vez envío el ID del usuario seleccionado, voy a llamar al formulario frmusuario.show para mostrarlo. Repasemos una vez más la función de este botón. Si no tengo un elemento seleccionado en la lista, me va a pedir que lo seleccione. De lo contrario, va a ejecutar el método de editar. Bueno, yo hablo aquí indiscriminadamente de método y procedimiento. Para fines de este video, vamos a suponer que método y procedimiento es lo mismo. Entonces, llamo aquí al procedimiento editar usuario, envío el parámetro o el ID del usuario que tengo seleccionado y posterior a la ejecución de ese método, llamo mi formulario. Revisemos a ver cómo funciona. Si no tengo nada seleccionado, doy editar usuario, me va a pedir que lo seleccione efectivamente. Y si selecciono un usuario, le doy editar, me aparece este método de depuración y es que efectivamente aquí ocurre algo importante. Cuando yo hago referencia del formulario usuario, el formulario usuario tiene un método de inicialización, el cual utiliza la conexión, que es una variable que se utiliza a nivel de la aplicación, realiza el llenado del campo cb.lista de este formulario y posteriormente a ello él cierra esta conexión. Por tanto, aquí en editar usuario no es necesario realizar el cierre de esta conexión porque a pesar de que aquí lo abrimos es un parámetro global, pero cuando llamamos al formulario usuario esta conexión se cierra y por lo tanto no es necesario volverla a cerrar. Ahora sí, guardemos nuestro código y probemos nuevamente. Insertar usuario, selecciono un usuario, le doy editar y me abre todos los datos de su usuario en pantalla. Aquí vemos el otro, me abre todos los datos en pantalla. Pero tenemos un inconveniente que aquí permite editar el ID del usuario, cosa que no queremos cuando se presione el botón editar. ¿Y cómo hacemos esto? Sencillo, nos vamos directamente al entorno de desarrollo, abrimos el evento clic del botón editar y antes de llamar al formulario usuario, voy a ejecutar el bloqueo del campo ID usuario. Doy guardar y de esta forma al momento de ejecutar y llamar mi formulario editar ya aparece ese campo deshabilitado y no lo podemos modificar. Y así hemos completado nuestro botón de editar usuario. Probemos, supongamos que aquí yo me equivoqué, no era Felipe Navarro, era Luis Navarro y el monto era de 5.000. Entonces
yo selecciono este usuario, le doy editar, le cambio el nombre por Luis y el monto 5.000. Doy guardar, dice los datos se han actualizado, aceptar, y vemos cómo la información ha cambiado en la base de datos. Pero también vamos a implementar el botón transacción y dijimos que la lógica del botón usuario la íbamos a utilizar para el botón transacción, de tal forma que si no tengo nada seleccionado, pues me indique que debo seleccionar un usuario, y si tengo uno seleccionado, me envíe el ID de ese usuario para realizar la transacción. Así como aparece aquí, pero con el ID ya establecido. ¿Cómo hacemos esto? Volvemos al entorno de desarrollo. Tomamos la información que tiene el botón editar y abrimos el evento del botón transacción. Pegamos la lógica y revisemos. Si no tenemos un elemento seleccionado en la lista, me va a decir, por favor, seleccione un usuario. Efectivamente. Ahora, si tenemos un elemento seleccionado, esa sería la única forma de abrir este formulario. Por tanto, lo coloco aquí dentro. Este bloqueo no me sirve, entonces lo elimino. Este método tampoco lo voy a utilizar. Analicemos un poco la lógica de la transacción. Lo que necesito es simplemente aquí traer el ID del usuario, y este lo puedo traer desde la lista que tengo. Este ID es este que tenemos aquí. Por tanto, quito todo este método, coloco frm transacción punto txt id usuario, va a ser igual al elemento que tengamos seleccionado en la lista. Guardamos y vemos cómo se comporta. Iniciamos nuestro formulario, damos clic en el botón transacción, efectivamente me va a pedir que seleccione un usuario. Selecciono el usuario, por ejemplo, Pedro, que tiene un ID 1234, le doy transacción y ya este ID es el que aparece aquí en el campo ID usuario del formulario transacciones. Ahora implementemos la lógica para seleccionar el ID de la transacción y ejecutar el tipo de transacción. Vamos a nuestro entorno nuevamente. Para implementar esa lógica voy a utilizar un módulo que nombraré como transacción. Nuevamente voy a utilizar la lógica del botón guardar que ya tenemos implementado. Pego acá, efectivamente. Cambio aquí y le digo transacción usuario. Voy a borrar todo esto porque ya esto no me sirve. Quito estos comentarios y dejo la información que aparece. Ahora sí, analicemos nuestra lógica de la transacción. Lo primero que debo hacer es, desde el formulario transacciones, al momento que dé clic en ejecutar transacción, me llame al método transacción usuario. Copio este método y me lo llevo al botón ejecutar transacción en el evento clic. Lo llamo y le digo transacción usuario. Ahora, ¿qué debo hacer? A este método le debo enviar la información que tengo aquí en este formulario y que debe ser consistente con la información que aparece en la tabla transacciones de la base de datos.
Voy a tomar los campos para anotarlo y poder manejarlos desde mi aplicación. Entonces le doy a editar, copio cada uno de estos campos dentro de mi aplicación. Entonces, comentario, copio este campo. Aquí yo veo que el campo fecha de transacción tiene un espacio. Es bien importante revisar que los nombres de los campos en la base de datos no tengan espacio, de lo contrario tendrán un hermoso error y los errores de esta forma a veces son monumentales para trazarlos. Por ende, es importante que validemos en la medida que vamos implementando las transacciones que efectivamente no tengamos estos espacios. Aquí vemos el espacio, voy a eliminarlo y doy guardar a la base de datos. De igual forma voy a ingresar aquí en este campo y lo voy a eliminar. Doy guardar y ya tengo los campos que voy a modificar. Estos campos, así como están, son los mismos campos que tiene este formulario: el ID de transacción, ID de usuario, tipo transacción, monto y fecha. Si ingresamos, son los mismos. Por ende, voy a comenzar a enviar estos campos desde el formulario. Digo formulario transacción.txt. El primero es ID transacción, coma. He terminado el envío de los valores a través del parámetro del método. Ahora me llevo esta información a mi método transacción, la coloco aquí y recibo esos parámetros dentro de mi método. Entonces el primero es ID transacción, coma. El segundo es ID usuario, coma. El tercero es ID tipo transacción. Voy a dejarlo así, solamente ID tipo, coma. El cuarto monto y el quinto fecha. Listo, ya he recibido mis 5 parámetros. Importante también, cuando nosotros enviamos desde la lectura de estos campos textbox y la colocamos aquí en los parámetros, lo que hacemos de cierto modo es enviar un texto. Por tanto, en el método transacción vamos a recibir pura cadena de texto. Pero sabemos que estos campos son: el primero es número grande, el segundo de tipo entero largo, tercero byte, el cuarto es número grande y el quinto es fecha. Aunque la fecha no tiene tanto lío porque la fecha la puede recibir como una cadena de caracteres. Entonces voy a modificar los parámetros que recibo para poder hacer operaciones con ellos. El primero habíamos dicho que era long, un número de tipo grande. El segundo de tipo entero largo, entonces voy a utilizar long porque sabemos que ahí podemos colocar hasta 1000 millones, como lo habíamos planteado en el diseño de la aplicación. En este sabemos que es de tipo byte, que es el tipo transacción. El monto es de tipo double y la fecha la dejamos como una cadena de caracteres. Esto es bien importante porque nosotros vamos a tener que hacer operaciones con estos elementos o con estos parámetros dentro del método transacción usuario. Y si intentamos hacer, por ejemplo, una suma del monto,
al monto que tenemos en la base de datos y esta es una cadena de texto, vamos a generar un error o inconsistencia en la información. Ya con esta aclaración continuamos nuestro método. Ahora sí, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que debemos definir un ID de la transacción. Aunque aquí lo envío, generalmente el que envío es 0, pero el ID de la transacción se debe implementar al momento de que yo dé clic en ejecutar. Entonces me voy aquí a mi método, dejo toda esta información aquí y digo crear ID de transacción. Entonces, para crear el ID de transacción, lo que debo hacer primero es validar el último ID de transacción que tenga aquí en la tabla. Esto lo realizo con una consulta de ID transacción de la tabla transacciones. Borro lo demás, esto no me sirve. Entonces traigo el ID transacción de la tabla transacciones. Pero aquí también pueden estar desorganizados los ID. Aquí puedo tener el primero, aquí el 10, luego el 2, el 5 y así. Por ende, cuando realice la consulta, debo organizarla. Y esto lo realizo con la instrucción order by y el tipo de organización que quiero que tenga, que sea ascendente. Me conecto a la base de datos, abro mi record set. Si el record set es mayor que 0, significa que tiene información, por tanto voy a implementar mi ID nuevo. ID nuevo. ID nuevo será igual al record set en su campo ID transacción más 1 para decir que este es el nuevo ID. Pero aquí es importante, yo hice la consulta de forma ordenada. Sin embargo, debo desplazarme al último registro. Y en ese último registro traigo el valor del ID transacción y le sumo 1. Y aquí crearía un ID nuevo a los que están en la base de datos. Esto voy a comentarlo inicialmente, no me sirve. Y en el caso contrario, comento también todo esto. Y en el caso contrario, el ID nuevo será igual a 1, porque será el primer ID. Eso cuando no encuentre información en la base de datos. Además, este evento solo va a ocurrir en la primera transacción que realicemos en nuestra base de datos, porque las demás siempre va a traer información. Ahora declaremos esta variable que no la hemos declarado aquí al principio. Entonces decimos dim ID nuevo de tipo long, porque es el ID de transacción y habíamos visto que es un número grande. Entonces, listo. Ya tenemos la lógica de seleccionar nuestro ID aquí en esta parte. Aunque el código se ve un poco desorganizado, ahora al final cuando implementemos todo, lo que hacemos es reestructurar el código para que quede limpio, legible y organizado. Entonces, ya tengo mi ID nuevo. Veamos qué nos hace falta. Ahora implementar la transacción, dependiendo de qué, del tipo de transacción. Entonces voy a utilizar una estructura de control donde diga que si el ID T que hemos transferido en los parámetros, este ID tipo
Si este ID tipo es igual, veamos nuestra base de datos, tipo de transacción. Si es igual a 1 es retiro, si es igual a 2 es consignación. Entonces, si es igual a 1, entonces es retiro. Y en el caso contrario, que sea igual a 2, es consignación. Y terminamos nuestra estructura. Entonces, ahora analicemos el retiro. El retiro solo se puede dar si el monto que tiene el usuario en la cuenta es superior al valor de retiro. Vamos a colocar esta condición indicando que debemos dejar algo en la cuenta. Ya sea un peso, 0,1 peso, lo que sea necesario, lo podríamos dejar en la cuenta. Pero siempre vamos a tener que retiro se puede realizar si y solo si el monto que tenemos en la cuenta es superior al monto a retirar. Esto también ocurre en los bancos reales, donde nosotros cuando vamos a retirar tenemos que dejar un monto mínimo en la cuenta. No podríamos dejar la cuenta en cero en muchas situaciones, salvo en algunos bancos que ya están permitiendo el retiro completo. Pero en esta ocasión, para este banco hay que dejar al menos algo en la cuenta. Por tanto, antes de implementar este método, debo conocer cuánto es el monto que tiene el usuario en la cuenta. Y esto lo puedo hacer utilizando esta consulta y este record set. Lo coloco antes de los métodos. Quito esto porque ya esto está realizado, la conexión. Y la consulta es la siguiente. Es más, voy a llamar la consulta que tenía aquí en el método guardar, que hace mención específicamente al usuario. Coloco esa consulta aquí, pero con la diferencia en que primero el ID del usuario aquí se llama IDU, y segundo que no voy a consultar el ID sino el campo monto cuenta. Entonces digo monto cuenta. Ya sabemos que primero siempre va a traer un monto en la cuenta porque los usuarios pueden tener desde 0 en adelante. Entonces siempre me va a traer un valor este campo, y adicionalmente que estamos trabajando sobre un usuario existente. Por ende no vamos a validar si el record set trae o no trae información. El record set lo hemos declarado aquí de forma local. Aquí lo utilizamos para detectar el ID de la transacción. Por ende, antes de utilizarlo nuevamente, debemos cerrarlo. Entonces coloco record set close. De lo contrario, vamos a tener un hermoso error en esta consulta. Ya ejecutamos nuestro record set. Ahora sí, implementemos la lógica. Si el campo monto de la consulta es superior al monto a retirar, entonces permita retirar. De lo contrario, indico lo siguiente. No tiene fondos suficientes. Esta es la lógica en el caso de retiro. La voy a indentar para que la veamos claramente, y es: si el record set, si el monto de la cuenta es superior al monto en retiro, entonces permítame realizar el retiro. Y si no, arrojar el mensaje fondos insuficientes. ¿Listo? Ahora implementemos en el caso que el monto sea superior. Entonces voy a utilizar aquí una nueva variable. Vamos a colocar la variable X, que será saldo en cuenta. Y esa X sería esto mismo que tenemos aquí, pero
la diferencia, donde indico que el saldo en la cuenta en un retiro vendría siendo igual al monto de la cuenta menos el monto a retirar. Declaremos esta variable x acá arriba también. Entonces digo dim x as double. Y con eso ya no tendríamos problemas en la declaración. X es el monto que queda en la cuenta. Por tanto, voy a actualizar mi cuenta con el monto final, que vendría siendo el monto que tengo menos el retiro. Voy a utilizar aquí la transacción update. De hecho, la debo tener por acá. Aquí la tengo. La transacción update. Pero en este update no quiero actualizar ni nombre, no quiero actualizar nada de esto, sino simplemente el monto de la cuenta. Aquí. El saldo que aparece cuando el ID usuario coincide con el ID U enviado en la transacción. Ejecuto esta consulta con la conexión que tengo activa, que es cn.execute, y el nombre de la consulta, y con eso ya realizo el descuento del monto en la cuenta principal. Ahora necesito registrar la transacción. Para registrar la transacción voy a utilizar la instrucción insert into, pero la voy a acomodar a los parámetros enviados. Entonces, lo primero, insert into, ya sabemos que esto vendría siendo directamente a transacciones. ¿Qué campos voy a utilizar? Yo los campos los traje al principio, son estos. Voy a utilizarlos separados por coma. Y los traigo aquí a mi consulta. Insert into, borro todo esto y coloco los campos que deseo guardar. Ahora comienzo los valores de esos campos. El primero de ellos, el ID de la transacción, que ya sabemos que es nuestro ID nuevo. Entonces coloco aquí ID nuevo. El segundo vendría siendo el ID del usuario, que se llama ID U. Por ende debe ir sin comillas porque no es una cadena de caracteres, es un número. Y digo aquí ID U. El tercero es el ID tipo transacción. Tampoco lleva comillas. Y digo ID tipo, que es el que evaluamos aquí en este método. Tipo. Cuarto viene monto y finalmente fecha de transacción. Entonces, monto tampoco lleva, es un número, y fecha de transacción sí lleva. Entonces, monto es un número, pero fecha de transacción, que es fecha, según lo que vemos aquí en los parámetros de la consulta, sí lleva, porque se puede manejar como una cadena. Ya los demás campos no los necesitamos, por ende borro el resto de la línea. Y listo, tenemos ya implementada nuestra consulta para agregarla a la tabla transacción. Y aquí nuevamente ejecuto esta consulta. Y con esto ya tendríamos prácticamente el registro de la transacción dentro de nuestra tabla transacciones. Ahora vamos a lanzar un mensaje que nos diga que la transacción fue exitosa. Entonces decimos transacción exitosa, el monto retirado es de, o comilla,
concateno y coloco monto. Listo, ya con esto terminamos prácticamente lo que es el retiro. Ahora vamos a implementar la consignación. La consignación, la única variante que vamos a tener es que en vez de este monto restar, lo que va a hacer es sumar. Por tanto, voy a llevar toda esta información acá abajo en consignación. Y traigo solamente esto porque en consignación no es necesario validar cuánto es el monto que tenemos inicialmente en la cuenta y compararlo para saber si podemos o no hacer la consignación. En la consignación es simplemente sumarle al monto que tenemos en la cuenta el monto a consignar. Entonces aquí lo sumamos, aquí actualizamos nuestra cuenta de usuario, ejecutamos la consulta y de igual forma insertamos los parámetros de la transacción dentro de la tabla transacciones. Y aquí decimos transacción exitosa. El monto consignado es de el monto. Con esto ya tendríamos básicamente implementado el método de transacción. Ahora sí, limpiemos nuestro código. Todo lo que no voy a utilizar efectivamente lo voy a quitar de aquí para que no haga ruido o genere distorsión. Quitamos todo lo que hacía ruido. Ahora lo que podemos hacer para organizar un poco más el código es indentar el código. Por ejemplo, aquí yo podría enviar esto al segundo nivel, esto al segundo nivel, y tendríamos básicamente la implementación del ID nuevo. En consulta, todo esto lo voy a dejar en este mismo nivel. Aquí ya está indentado un poco. Aquí esta parte falta indentarla para que quede y listo. Ya tendríamos un código un poco más legible. Podríamos organizarlo más, sí, de acuerdo. Inclusive podríamos documentarlo. Sin embargo, pues es un ejercicio que ya queda para ustedes dentro de su desarrollo. Por el momento ya podemos entender este código y vamos a aplicarlo. Doy guardar. Ejecuto mi aplicación. Lo primero que voy a hacer es una transacción sobre Pedro Martínez. Digo una transacción de retiro de un valor de 3 y el día de hoy, que es 23, wow, aquí tenemos un bloqueo en esta fecha. Revisemos qué está pasando. Efectivamente, hemos implementado en el método de cambio la estandarización del formato, pero en realidad no debería ser aquí en el cambio, sino dentro del método salir, al momento de salir, porque si no, no nos va a permitir hacer ningún tipo de cambio en la fecha. Damos guardar y ahora sí llamamos nuevamente nuestra aplicación. Sobre Pedro Martínez realizamos una transacción de tipo retiro de 3 el día 23 del 01 del 2021. Si le doy ejecutar, aquí me aparece cláusula order by con un error. Revisemos qué pasa con esta cláusula. Order by, perfecto. Order, dije que organizar por, pero no le dije qué campo va a organizar. Entonces, y que sea de tipo ascendente. Ahora sí, detengo, guardo e inicio nuevamente mi transacción sobre Pedro. Retiro 3 pesos, 2301 del 2021. Ejecutar y me va a decir la transacción fue exitosa. El monto retirado es de 3. Le doy a aceptar, pero veo que me está dejando el monto. No lo está actualizando en pantalla, pero sí en base de datos. Si yo cierro y ejecuto nuevamente, ya me aparece retirado los 3 pesos. Pero ¿cómo hago para que me actualice automáticamente en pantalla? Implemento lo mismo que implementé en el botón guardar usuario, que es llamar al método mostrar lista de usuario. Pero ahora
en el método ejecutar transacción, aquí abajito. Ahora sí, doy guardar, cierro y ejecuto nuevamente. Vamos a realizar nuevamente una transacción sobre Pedro Martínez. Selecciono que es de retiro, voy a retirar 4 pesos, le digo ejecutar, me va a decir no tiene fondos suficientes. Efectivamente no puedo retirar 4 pesos cuando en cuenta tengo apenas 1 peso. Si coloco consignación de 500 pesos, por decirlo, le doy a ejecutar, me dice transacción exitosa, el monto consignado es 500. Le doy a aceptar y vemos que automáticamente ya me queda en mi cuenta 500 pesos. Hasta aquí hemos ya implementado el botón transacción. Sin embargo, pues me parece un poco fastidioso estar cada ratico cambiando la fecha cuando sabemos que las transacciones se ejecutan en tiempo real. Por tanto, al momento de lanzar este formulario, voy a actualizar la fecha a la fecha actual. ¿Y cómo hago esto? Me voy a mi entorno de desarrollo. En el formulario transacción debo tener el método inicializar. Entonces, en el método inicializar, antes de cerrar las conexiones, lo que voy a hacer es lo siguiente. Llamo mi formulario transacción.txt fecha y le voy a asignar el valor en formato fecha, valor de ahora, en formato día, mes y año. Cierro, guardo aquí y veo ahora cómo se ejecuta mi formulario. Inicio, voy a realizar una transacción, por ejemplo, sobre Luis Navarro. Transacción y vemos que ya la fecha aparece a la fecha actualizada. Coloco una transacción de retiro. Luis Navarro tiene 50.000, voy a retirar 25.000. Ejecutar transacción. Doy a aceptar, dice que la transacción fue exitosa, el monto retirado es 25.000. Aceptar y vemos que en la cuenta quedan 25.000. Y así ya tendríamos implementado nuestro método de transacción. Si yo decido retirar de Luis nuevamente, pero ahora 50.000, me va a decir que no tengo fondos suficientes para ese retiro. Por otra parte, es importante verificar que todas las transacciones realizadas queden registradas en la base de datos. Si nos vamos aquí a nuestra base de datos y actualizamos, vemos que tenemos todas las transacciones que hemos hecho donde hicimos transacción al usuario, no recuerdo el usuario, creo que era Pedro, y el usuario Luis, donde retiramos 25, a Pedro le consignamos 50, pero primero le retiramos 3. ¿Listo? Tenemos de cierto modo trazado todas las transacciones que realizamos sobre nuestros usuarios. Con esto finalizamos este video. Tenemos pendiente implementar el botón eliminar usuario, el cual veremos en nuestro próximo video. Hoy por hoy dejamos hasta aquí. Si tienes alguna duda respecto a este tema, por favor déjamelo saber en un comentario, que yo en lo pronto la estaré solucionando. Sin más que agregar, nos vemos en nuestro próximo video y que tengas un buen día.